Funciones del Internet. Introducción. Definición de Internet. ¿Cómo funciona? Partes de un navegador. Aprende a identificar las distintas partes de todo navegador de Internet. La gran evolución de Internet desde su creación en 1969. Ventajas y desventajas del Internet. Características que definen a Internet. Utilidades de Internet. ¿Cuáles son los navegadores más conocidos? Tipos de buscadores. ¿Quién fue el creador de Internet? Un viaje fugaz en la historia del Internet 1998 a 2015. Conclusión. Bibliografía. Introducción. En este trabajo se expresa todo lo aprendido por mis investigaciones y experiencias propias sobre el Internet, con el propósito de que les sirva de ayuda y referencia a las personas interesadas en el tema de Internet, su funcionamiento, sus ventajas, para qué sirve, etc. Esperando así que se resalte la importancia de este medio de comunicación y aprender a usar sus servicios, las precauciones que hay que tomar para evitar daños en su máquina y a entenderlo para que pueda sacar mayor provecho al utilizarlo. El Internet no es más que una herramienta que, sabiendo cómo funciona, se le puede sacar mayor provecho, y esto es lo que he aprendido investigando y espero que sirva para referencias futuras. Internet en un principio. En 1969 el Departamento de Defensa de los Estados Unidos creó la ARPA, Agencia para Proyectos Avanzados de Investigación. El Departamento de Defensa aspiraba a crear una red de comunicación de tal manera que si una parte de la misma sufría un colapso total, los mensajes pudieran encontrar el camino hasta su destino de cualquier manera. El resultado fue ARPANET. En 1983, más que nada debido a razones pragmáticas, ARPANET se dividió en dos sistemas diferentes llamados ARPANET y MILENET. La primera fue puesta a disposición de los ciudadanos para usos civiles, y MILENET fue reservado para uso militar. Las redes se conectaron de tal manera que los usuarios pudieran intercambiar información. Esto acabó por conocerse como Internet. Con el paso del tiempo comenzaron a surgir otras redes como BitNet y XNet. Al principio se trabajaba con redes totalmente independientes, usadas con propósitos educativos o de investigación, pero más adelante se conectaron con Internet para poder compartir información fácilmente entre organizaciones. Uno de los avances más importantes de Internet tuvo lugar en 1986, cuando NFS, Fundación Nacional de la Ciencia, de los Estados Unidos, creó UNSNet con el propósito de conectar varias supercomputadoras de gran velocidad a lo largo del país, principalmente con fines de investigación. ARPANET fue desmantelada y UNSNet se convirtió en el principal conducto de Internet. Definición de Internet. ¿Qué es Internet? Podemos definir a Internet como una red de redes, es decir, una red que no solo interconecta computadoras, sino que interconecta redes de computadoras entre sí. Una red de computadoras es un conjunto de máquinas que se comunican a través de algún medio, cable coaxial, fibra óptica, radiofrecuencia, líneas telefónicas, etc., con el objeto de compartir recursos. De esta manera, Internet sirve de enlace entre redes más pequeñas y permite ampliar su cobertura al hacerlas parte de una red global. Esta red global tiene la característica de que utiliza un lenguaje común que garantiza la intercomunicación de los diferentes participantes. Este lenguaje común o protocolo. Un protocolo es el lenguaje que utilizan las computadoras al compartir recursos. Se conoce como TCP/IP. Así pues, Internet es la red de redes, que utiliza TCP/IP como su protocolo de comunicación. Internet es un acrónimo de Interconnected Networks, redes interconectadas. Para otros, Internet es un acrónimo del inglés International Net, que traducido al español sería Red Mundial. ¿Qué es Internet? En forma resumida, Internet es una red de equipos de cómputo que se comunican entre sí empleando un lenguaje común. Durante los 80s la tecnología base de lo que hoy se conoce como Internet se empezó a expandir por el mundo, y en los 90s surge lo que se conoce como WWW, que corresponde a las iniciales de las palabras en inglés World Wide Web, que es un término que se asume es un sinónimo de Internet, mas no lo es www, o la web,
Es un conjunto de protocolos que permite la consulta remota de archivos de hipertexto, y el Internet es el medio por el cual se transmiten. Cuando se consulta un sitio web haciendo uso de un navegador web, se está haciendo uso de Internet para acceder a páginas web, que son archivos hipertexto que le dan formato y presentación a un contenido. Para ejemplificar lo anterior, se puede decir que un sitio web es como un libro, las páginas web las páginas del libro, y el hipertexto lo que le da formato a párrafos, imágenes y referencias, conocidas como enlaces, a otras páginas web. Internet es mucho más que lo que permite www, aunque ciertamente es su servicio más exitoso. Los otros servicios de Internet que se identifican inmediatamente son correo electrónico, SMTP, transmisión de archivos, FTP/IP2P, conversaciones en línea, IRC/EIM, telefonía, VoIP, televisión, IPTV, boletines electrónicos, NNTP, y acceso remoto a dispositivos, SSH y Telnet. En el día a día muchas personas usan uno o más de estos servicios en forma natural y cotidiana. El nombre de Internet proviene de Interconnected Networks, en español, redes interconectadas. ¿Cómo funciona? Todos los ordenadores conectados en Internet tienen que utilizar el mismo protocolo o normas para comunicarse. Entre ellos, en caso contrario no podrían comunicarse e intercambiar información. Ahora veamos cómo se conectan y las normas, protocolos, que utilizan. Imagina que ahora tenemos un ordenador y queremos conectarnos a esa gran red llamada Internet. Para conectarnos se hace por medio de un ISP, proveedor de acceso a Internet. Proveedores de acceso a Internet son por ejemplo Telefónica, Orange, Vodafone, etc., es decir, empresas que nos facilitan la conexión. Tendremos que ponernos en contacto con uno de ellos y contratar el servicio para que nos conecten a Internet. El ISP o proveedor lo primero que hace es asignarnos un número único a nuestro ordenador dentro de la red, para que cuando nuestro ordenador se conecta a la red esté identificado. Este número será único en toda la red y se llama el IP de nuestro ordenador. No puede haber otro ordenador dentro de la red con el mismo IP. El IP es como el nombre, apellidos y dirección de nuestro ordenador dentro de la red. Estos números IP se llaman direcciones IP. Si alguien quiere enviarte una carta a tu casa pondrá tu nombre y apellidos, el número de tu portal, el del piso en el que vives, el código postal, la ciudad, el país, etc. Es decir, esos datos no puede tener los mismos nadie en el mundo. Se podrá llamar igual, pero no tendrá el mismo código postal o no será de la misma ciudad. Cuando el cartero quiera llevarte la carta a tu casa no podrá confundirse porque no hay dos iguales. Tu dirección postal es única. Pues la IP de tu ordenador dentro de la red también debe ser única para que cuando quieras recibir o enviar información por la red no existan confusiones. Gracias a ese IP único que tiene cada ordenador conectado a la red de Internet se pueden identificar y comunicar los ordenadores unos con otros sin confusiones ni errores. Un ejemplo podría ser el siguiente número IP. 152.149.020. Luego veremos el significado un poco más detallado. Además, los datos que queremos enviar por la red, antes de enviarlos debemos codificarlos, convertirlos, de forma que sean datos que puedan viajar por los cables o por las ondas. Tenemos que convertir las señales digitales del ordenador en analógicas al enviarlos y viceversa al recibirlos. De esta forma puedan ser transmitidas por la red de forma inteligible. Esto lo hacía antiguamente un aparato que se llama módem, modulador/diagonal de modulador. Hoy en día se utilizan los routers que son más inteligentes, ya que además de hacer las funciones del módem, también es capaz de gestionar los datos que enviamos o recibimos, decide por dónde irán, qué enviar y a dónde. Enrutamiento es el proceso de transmisión de paquetes de información de una red a otra. Un router es un dispositivo que codifica y descodifica los datos al entrar y salir de nuestro ordenador, une las redes y decide las rutas de tráfico de los datos entre ellas. Ahora veamos cómo hace todo esto. Partes de un navegador. Aprende a identificar las distintas partes de todo navegador de Internet. Tener identificadas todas las partes de un navegador es algo que nunca creemos que nos va a hacer falta hasta que nos preguntan o hasta que tenemos que decidir si queremos usar esas partes o no.
Vamos a ilustrarlo con una imagen comentada en la parte inferior de la misma. En la imagen se puede ver cada parte bien diferenciada. Partes de un navegador de Internet. Y ahora la explicación de cada parte. 1. Barra de direcciones. Es el lugar donde tenemos que escribir las direcciones de las páginas web que queremos visitar. El formato será el que tenga el propio dominio. 2. Botón de Volver. Regresa a la página que hemos visitado anteriormente. Retrocede una página en la historia de navegación que llevemos creada en la sesión iniciada, y suele venir representado por una flecha hacia la izquierda. 4. Botón de parada. Evita que se siga cargando la página web actual, es decir, detiene el proceso de descarga. Suele estar representado por una X o por un símbolo de stop. 5. Botón de Home. Es el botón que nos devuelve a la página inicial del navegador, la que tengamos como página de inicio cuando abrimos el navegador. 6. Botón de recarga. Sirve para volver a cargar la página, y se utiliza cuando ha ocurrido algún error de transferencia del código HTML. Es igual que si pulsamos la tecla F5, ambas tienen el mismo efecto. 7. Barra de menús internos de navegador. Es la barra con el menú del navegador como aplicación del sistema operativo. Desde ese menú tenemos a nuestro alcance todas las herramientas disponibles en el navegador, así como sus opciones y configuración. 8. Buscador interno del navegador. Es un buscador que por lo general incorporan todos los navegadores de Internet. Se puede configurar para que realice las búsquedas con el motor que nosotros queramos. 9. Parte central o de contenidos del navegador. Es donde va la página web en cuestión o los datos que estemos accediendo. Desde esta parte podemos ver todo lo que vayamos solicitando al navegador. Y estas serían las partes de todo navegador. Hay más, pero conocer estas será suficiente para navegar con conocimiento del navegador, valga la redundancia, por la red. La gran evolución de Internet desde su creación en 1969. Internet ha revolucionado el mundo. Hoy cumple 40 años y ha alcanzado más de 2,4 billones de usuarios. Esta infografía desarrollada por Trustly muestra cómo ha ido evolucionando Internet desde 1969, que se realizó la primera conexión entre los ordenadores de Stanford y UCLA, cuando también nació ARPANET. En 1971, Ray Tomlinson envió el primer email y aparece el primer virus Creeper. 2 años más tarde, la palabra Internet se usó por primera vez en una transmisión de control de protocolo. 1982 fue la fecha que marcó un antes y un después por el gran auge que supusieron los emoticonos y que a día de hoy siguen teniendo. 9 años después, Tim Berners-Lee, de la CERN, crea la primera página web. Yahoo se funda en 1994 y justo al año siguiente Microsoft lanza Internet Explorer. Otro de los términos revolucionarios, Weblog, aparece en 1997 usado por Thom Barger. Un año muy importante en la historia de Internet es 1998 por 2 motivos. En primer lugar nace Google y el número de usuario de Internet alcanza 1 millón. En 2001 aparece la mayor enciclopedia colectiva, Wikipedia. Entre el 2003 y 2005 se dan varias innovaciones gracias a la aparición de Safari, MySpace, LinkedIn, Skype y WordPress. En 2004 aparece Facebook, Gmail, Flickr y Vimeo. Sin embargo, YouTube tuvo que esperar a 2005 para ver la luz. Chrome de Google nace en 2008 y 2 años después nace Instagram, aunque solo disponible para Apple. Pinterest, que nace en 2010, consigue 10 millones de usuarios más rápido que las otras redes. Por último, 2012 sirve para que Internet alcance los 2,4 mil millones de internautas. Ventajas y desventajas del Internet. Ventajas y desventajas del Internet. La evolución y el acceso hacen que existan las ventajas y desventajas del Internet. En estos últimos tiempos ha crecido enormemente y hoy hay mucha gente, especialmente las nuevas generaciones ya nacieron con esto, por lo que dentro de un tiempo ya el Internet será algo intrínseco en nuestras vidas, y su crecimiento no lo podremos detener. Ahora bien, similar a la dependencia del teléfono celular, el Internet ha hecho que muchas cosas se mejoren, haciendo procesos más eficientes, búsquedas de información mucho más sencilla, comunicación a distancia a tiempo real, y especialmente que ha economizado mucho los costos de los envíos de mensajes que anteriormente solo se daba por correspondencia.
Pero también hay ventajas y desventajas del Internet. Este ha traído muchas cosas malas, como toda tecnología lo hace, y es hacer que las personas sean mucho más cómodas, trabajen menos, y accesibles a otro tipo de información desagradable. Por lo que vale la pena listar algunas ventajas y desventajas del Internet en estos últimos tiempos. Ventajas: emoticono cara triste. Hace la comunicación mucho más sencilla. Es posible conocer e interactuar con muchas personas de todas partes del mundo. La búsqueda de información se vuelve mucho más sencilla, sin tener que ir forzadamente a las bibliotecas tradicionales. Es posible encontrar muchos puntos de vista diferentes sobre alguna noticia. Es posible la creación y descarga de software libre por sus herramientas colaborativas. La computadora se actualiza periódicamente más fácil que si no tuviéramos Internet. Es posible encontrar soporte técnico de toda clase sobre alguna herramienta o proceso. El seguimiento de la información a tiempo real es posible a través del Internet. Es posible comprar fácilmente a otras tiendas de otros países. Y es posible compartir muchas cosas personales o conocimientos que a otro le puede servir, y de esa manera, se vuelve bien provechoso. Desventajas. Así como es de fácil encontrar información buena, es posible encontrar de la misma forma información mala, desagradable. Pornografía, violencia explícita, terrorismo, que puede afectar especialmente a los menores. Te genera una gran dependencia o vicio del Internet, descuidándote de muchas cosas personales o laborales. Hace que los estudiantes se esfuercen menos en hacer sus tareas, debido a la mala práctica del copy/paste. El principal puente de la piratería es el Internet, dependencia de procesos. Si hay un corte de Internet, hay muchos procesos que se quedan varados por esa dependencia. Dependencia de energía eléctrica. Si hay un corte de energía en la casa, adiós Internet, no es el caso de la telefonía convencional. Hace que nazcan otros males tales como el spam, el malware, la proliferación de los virus, el phishing, etc. Así como todo, hay cosas buenas y cosas malas, así que hay que saber equilibrar nuestro uso del Internet para que sea provechoso en nuestras vidas y saber las ventajas y desventajas del Internet. Características que definen a Internet. Universal. Internet está extendida prácticamente por todo el mundo. Desde cualquier país podemos ver información generada en los demás países, enviar correo, transferir archivos, comprar, etc. Fácil de usar. No es necesario saber informática para usar Internet. Podríamos decir que usar Internet es tan sencillo como pasar las hojas de un libro, solo hay que hacer clic en las flechas avanzar y retroceder. Variada. En Internet se puede encontrar casi de todo, y si hay algo útil que falte, el que se dé cuenta se hará rico. Económica. Si piensas lo que te costaría ir a varias bibliotecas y revisar 100 libros, o visitar varias tiendas para buscar un producto y lo comparas con lo que te cuesta hacer lo mismo en Internet, el ahorro de tiempo y dinero es impresionante. Útil. Disponer de mucha información y servicios rápidamente accesibles es, sin duda, algo útil. Hay muchos ejemplos sobre cosas que son más fáciles a través de Internet. Libre. Hoy por hoy cualquiera puede colocar en Internet información sin censura previa. Esto permite expresar libremente opiniones y decidir libremente qué uso damos a Internet. Es algo importante que permite que las personas se sientan más libres y tengan más capacidad de reacción frente a los poderes establecidos. Pero también facilita el uso negativo de la red. Por ejemplo, la creación y dispersión de virus informáticos, de conductas antisociales, etc. Anónima. Podemos decir que ocultar la identidad, tanto para leer como para escribir, es bastante sencillo en Internet. Esta característica está directamente relacionada con el punto anterior. Ya el anonimato puede facilitar el uso libre de la red con todo lo que esto conlleva. Entendido de forma positiva, en anonimato facilita la intimidad y la expresión de opiniones, aunque también facilita la comisión de delitos. Autorreguladora. ¿Quién decide cómo funciona Internet? Algo que tiene tanto poder como Internet y que maneja tanto dinero no tiene un dueño personal. No hay ninguna persona o país que mande en Internet. En este sentido, podemos decir que Internet se autorregula o autogestión. La mayoría de las reglas que permiten que Internet funcione han salido de la propia Internet. Un poco caótica. Después de lo dicho en el punto anterior, parece un contrasentido decir que Internet es caótica.
Es caótica en el sentido que no está ordenada ni tiene unas reglas estrictas de funcionamiento que permitan asegurar que todo funciona correctamente, fundamentalmente en el aspecto del contenido. Insegura. La información de Internet viaja de un lugar a otro a través de la línea telefónica. Por lo tanto, es posible interceptar una comunicación y obtener la información. Esto quiere decir que se puede leer un correo u obtener el número de una tarjeta de crédito. Crecimiento vertiginoso. Realmente Internet es un fenómeno que va a cambiar muchas cosas en la forma en que las personas se comunican y hacen negocios. Este cambio quizás no sea tan rápido como algunos dicen, pero puede que sea más profundo de lo que algunos piensan. Entre las investigaciones realizadas en el año 2003, el estudio de NOAA, uno de los más específicos, habla de que Europa está a la cabeza de los continentes con 190 millones de usuarios. Asia guardaría el segundo lugar con 187 millones, mientras que Estados Unidos y Canadá obtendrían 182 millones. Con resultados significativamente distantes estarían a la cola América Latina con 33 millones, África con 6,3 millones y Oriente Medio con 5 millones de usuarios. Utilidades de Internet. Navegadores. Buscadores. Navegadores. Son los programas que permiten visualizar el contenido de la World Wide Web, elementos indispensables para que cualquier usuario pueda disfrutar de la información suministrada en Internet a través de páginas en formato HTML. Ofrecen la posibilidad de visualizar gran cantidad de contenidos, entre los cuales de soporte para aplicaciones Java, controles ActiveX, HTML 3.2, HTML dinámico, con lo que el usuario podrá ver páginas cuyo contenido sea textos con formato, con palabras en negrita, con varias fuentes y varios tamaños, y presentar imágenes en línea. También permiten visualizar secuencias de video y escuchar ficheros de sonido. Todo ello, por supuesto, sin olvidar que ofrecen las mayores medidas de seguridad. En este sentido, los navegadores incorporan una tecnología que permite autentificar los controles ActiveX antes de ser instalados, un sistema de protección de la información confidencial, servicio criptográfico para canales de información seguros, privacidad de cookies, etc. También estos browsers ofrecen chat, Messenger, tarjetas electrónicas, compras, noticias y un sinfín de servicios e información. Cada vez que accesamos a una página de Internet, nuestra computadora guarda información del browser o navegador web con el fin de restaurar sus preferencias personales la próxima vez que visite ese sitio. A esa pieza de información se le llama cookies. En estos momentos, hay muchos navegadores de la web disponibles. Aunque difieren en detalles, en su mayoría son muy similares. Actualmente, dos marcas acaparan el mercado, Microsoft y Netscape. Otra característica interesante que tienen la mayoría de los navegadores de la web es su similitud en uso, irremediablemente si se están corriendo en una unidad PC, una Macintosh o una Unix. Configuración. En general, el configurar un navegador se considera una cosa superflua. Si bien muchas de las opciones que ofrecen son puramente estéticas o de comodidad para el usuario, hay 2 o 3 configuraciones primordiales si se queremos sacar el máximo rendimiento a la conexión a Internet. Caché. La caché es un espacio en disco reservado para que el navegador haga copia de los gráficos y las páginas a las que, más comúnmente, se accede. Determinar un tamaño para la caché no excesivamente grande, para que el disco duro no se sature, pero lo suficiente para que esa información que tan comúnmente se busca esté en casa y no a miles de kilómetros. Proxy. Un proxy es un ordenador intermedio entre el servidor al que se le pide la información y el propio. En general, esto parecería una pérdida de tiempo, pero los proxies incluyen una inmensa caché que guarda los datos de todos los usuarios, de tal forma que páginas a las que se accede a menudo están en el proxy y no en el otro extremo del mundo. Para configurar un proxy, se debe tener en cuenta que los proxies soportan todos los protocolos. Cookies. Las cookies, o galletas, son pequeños fragmentos de información que se guardan en el disco duro. Esta información suele contener datos sobre el usuario, nombre, configuración de opciones, incluso passwords de los sitios a los que se hayan accedido. Esta información la guarda el navegador que se está usando. Además está la opción de que siempre que se vaya a grabar una cookie, el programa avise al usuario. En general no es común tener la opción activada,
ya que suele ser muy molesto. De todas maneras, si se trabaja con datos críticos o clasificados, es mejor que se active esta opción y se vaya con cuidado. Manejo. Botones. Durante el proceso de navegación por Internet, uno puede encontrarse con la necesidad de realizar determinadas operaciones de control sobre la página, como retroceder por las que ya se han visitado, detener o actualizar la carga de la actual, etc. Para realizar este tipo de operaciones, el explorador ofrece los siguientes botones. Este botón permite retroceder a las páginas anteriores que se hayan visitado. Si se pulsa sobre la flecha de la derecha, aparecerá una lista de los últimos lugares visitados, para permitirle al usuario un acceso rápido a ellos. Cuando se haya utilizado el botón atrás, este botón permitirá volver a avanzar por las páginas que se hayan visitado. La flecha de su lado derecho funciona igual que la anterior. Con este botón se podrá detener la carga de la página actual. Al utilizar este botón, la página solamente mostrará la información cargada hasta ese momento, y no su totalidad. Al pulsar sobre este botón, se obligará al explorador a volver a cargar de Internet el contenido de la página que se está visualizando. Este botón permite ir rápidamente a la página que ha definido en el explorador como página inicial. Pulsando este botón, en la parte izquierda de la ventana del explorador aparecerá una zona desde la que tendrá acceso a las páginas de búsqueda en Internet. Este botón le ofrece un acceso rápido a los sitios web que el usuario haya definido como favoritos. Cuando se pulse sobre este botón, la zona izquierda de la ventana del explorador permitirá navegar offline a través de las páginas que se hayan visitado con anterioridad, ya que se encuentran en el historial del navegador. El botón Canales mostrará, en la parte izquierda de la ventana del explorador, los canales de información a los que puede suscribirse. Cuando se haga clic sobre este botón, se obtendrá una copia impresa del contenido de la página web que se encuentre visualizando en el explorador. ¿Cuáles son los navegadores más conocidos? Internet Explorer. Netscape Navigator. Los navegadores más conocidos en la actualidad son el Netscape Navigator y el Microsoft Internet Explorer. La historia de estos dos navegadores ha estado siempre ligada a constantes enfrentamientos entre ambas empresas. Netscape en un principio supo ver mejor las posibilidades de negocio que ofrecía Internet y rápidamente se posicionó como el navegador estándar de Internet, acaparando la mayor parte del mercado. Microsoft, en cambio, tardó más tiempo en reaccionar, pero poco a poco y valiéndose de sus mayores medios y su posición privilegiada debido a su total dominio del mercado de los sistemas operativos domésticos con el controvertido Windows 95 y todos sus derivados, consiguió ponerse a la cabeza en la lucha de los navegadores, Netscape versus Microsoft. El problema fundamental entre Microsoft y Netscape surge cuando Microsoft incluye Internet Explorer de serie, incorporado en Windows 95 OS R2, una versión mejorada de Windows 95, que corregía muchos fallos de la versión original. Posteriormente el problema sería más grave, ya que con Windows 98, Microsoft hizo que Internet Explorer fuese, además del navegador de Internet, el explorador de archivos del sistema, teniendo como consecuencia que fuese mucho más complicado instalar Netscape Navigator en el sistema y obligando a los usuarios de Windows a tener el navegador de Microsoft en sus sistemas aunque estos no quisieran. Esto provocó la ira en los dirigentes de Netscape, que demandaron a Microsoft por un supuesto delito de abuso de una situación de monopolio. Esto ha llevado consigo una serie de procesos judiciales que todavía no han concluido, pero que pueden traer consigo la división de Microsoft en dos empresas distintas. Una de sistemas operativos y otra de aplicaciones. Al final, la elección del navegador puede resumirse únicamente en una cuestión de gustos. Sea el navegador que sea, todos ellos son muy semejantes entre sí y sus características suelen ser muy similares, ya que cuando uno de ellos incorpora una novedad significativa, los demás en la siguiente versión ya la habrán incluido. En general, las prestaciones principales de los navegadores son: introducción por teclado de una dirección web o URL para poder acceder a ella. Grabar la página que estamos visualizando en un fichero. Visualizar páginas web grabadas en disco como si estuviésemos
navegando realmente, guardar una agenda de direcciones, de modo que no sea necesario memorizar una dirección web. Poder acceder a servidores de otros tipos como pueden ser FTP, Gopher. Imprimir la página que estamos viendo. Ver un histórico de localizaciones por las que hemos pasado para volver más fácilmente a ellas. A pesar de todo esto, sí que pueden existir diferencias, principalmente a la hora de visualizar las páginas. Esto hace que los programadores web tengan doble trabajo, ya que tienen que programar las páginas condicionalmente, es decir, tienen que decir en el código fuente de la página que si el navegador es Internet Explorer ejecute una serie de instrucciones y si es Netscape Navigator ejecute otras. Pero estas diferencias tampoco son muy grandes, varían para la reproducción de sonidos, la visualización de marcos y cosas por el estilo. Tipos de buscadores. Desde el punto de vista práctico, los buscadores de Internet se dividen principalmente en dos categorías, los índices y los motores de búsqueda. En los índices, hay personas detrás de ellos que clasifican inteligentemente las páginas web y los recursos de la red en categorías predeterminadas, a modo de gran árbol. Los motores de búsqueda son, en cambio, bases de datos que almacenan una versión reducida de todas las páginas web y recursos que encuentran en la red y que, aunque almacenan más información, son ligeramente menos precisos. Otra forma de clasificar los buscadores es hacerlo por el lugar en que se encuentran. Se puede trabajar con buscadores globales, a nivel mundial, o con buscadores específicos de un país, como España. Actualmente hay más de una decena de índices españoles, que contienen información únicamente sobre recursos disponibles en España, o en castellano y otras lenguas oficiales, y también motores de búsqueda que recopilan únicamente información sobre páginas en castellano. Elegir uno u otro tipo de buscador, global o local, depende tanto de lo que cada cual puede procesar, información en varios idiomas, cantidad de páginas, como de lo interesante que puedan ser los resultados. Disposiciones administrativas, noticias locales o el teléfono de un restaurante al que pedir una pizza. Mejor cuanto más cerca. Buscadores automáticos. Los buscadores automáticos son aquellos que a partir de cierta información entregada en lenguaje natural o en alguna especificación puede deducir y recuperar la información que uno está buscando. Su objetivo es encontrar los documentos que contengan las palabras claves introducidas. Habitualmente localiza los documentos web que mejor se adapten a las palabras introducidas. Están compuestos por dos partes. La base de datos que es construida por los URLs remitidos. Una estructura jerárquica que facilita la consulta a la base. Al conectar con algún buscador nos encontraremos con una página que contiene una estructura jerárquica de temas, es decir, hay un grupo de temas generales, al seleccionar uno nos sale otro grupo de temas dependiente, cada vez más específico, del que nos llevó allí, y podemos seguir así hasta que localicemos el tema de nuestro interés o se acaben las categorías creadas por el autor del buscador. Deficiencias. No suele estar muy actualizado. Se hacen a mano. Es lento para encontrar lo deseado, pues exige varios pasos previos. Podemos perdernos al distraernos antes de localizar lo que nos habíamos propuesto encontrar. Tal vez no era muy atractivo lo que buscábamos. Existen elementos de difícil categorización. Buscadores temáticos. Las direcciones se organizan en torno a un tema concreto, medicina, arte, derecho, etc. Con el incremento continuo del volumen de páginas, estos buscadores se están revelando como los más útiles y eficaces para la localización de información específica de un área de conocimiento determinada. Por ejemplo, Medicina TV, www.medicinat.es, busca páginas que se encuentran relacionadas con la medicina. Buscadores especializados. Son muy parecidos a los buscadores temáticos aunque solo abordan algún área concreta y específica, también pueden contener buscadores automáticos. Suelen ser grandes recopilaciones del conjunto de recursos sobre un tema específico. Deficiencias. No manejan información imprecisa. Dará mayor importancia a un documento que tiene mayor cantidad de ocurrencias y manejará mal la información, imprecisa pero relevante para el usuario.
Es mejor, hoy por hoy, usar varias herramientas de búsqueda para manejar grandes volúmenes de datos y hacer nosotros el análisis semántico y el proceso de filtrado definitivo. No existe hoy ningún mecanismo que permita a un servidor sugerir al lector un recorrido optimizado en función de su propósito personal, ni siquiera puede informar de este al servidor. Incluso si un autor incluye indicaciones facilitadoras, tutoriales, mapas conceptuales, etc., ningún sistema de búsqueda seleccionará estas páginas de preferencia a otras, por lo que solo lectores que cuenten con otra fuente de información llegarán y se beneficiarán de ellas. Operadores. Para obtener los resultados deseados, el buscador deberá permitir el ajuste en la búsqueda para ampliarla, reducirla o dirigirla según la observación de los resultados o de nuestras previsiones iniciales. Existen diversas clases operadores que lo facilitan. Lógicos. De proximidad. De existencia. De exactitud. Operadores lógicos. Hay 3 operadores que realizan las conectividades lógicas AND, OR y negación, NOT, y están descritos en la tabla 6. Operador. Uso. AND. Es el y lógico. Evalúa 2 condiciones y devuelve un valor de verdad solo si ambas son ciertas. OR. Es el o lógico. Evalúa 2 condiciones y devuelve un valor de verdad si alguna de las 2 es cierta. NOT. Negación lógica. Devuelve el valor contrario de la expresión. Ejemplos. Se requiere información sobre la Universidad de Concepción. Se buscará así, Universidad en Concepción. Se requiere información sobre la Universidad o de Concepción. Se buscará así, Universidad or Concepción. Se requiere información sobre universidades pero no de Concepción. Se buscará así, Universidad not Concepción. Operadores de proximidad. Para obtener unos resultados precisos, el operador de proximidad nos permite especificar la relación entre elementos presentes de nuestra búsqueda. Near igual a indica cercanía en un texto, no más de 20 palabras de separación, de las 2 palabras claves que enlaza. Ejemplo, si requiero información de electrónica y además quiero encontrar referencia a la electrónica digital. Se buscará así, electrónica near digital. ADJ igual a indica que las palabras estén una al lado de la otra. Ejemplo, encontrar información de una persona específica. Se buscará así, Marcelo ADJ Ríos. Igual a esta opción se utilizará para encontrar un texto específico. Ejemplo, el amor es más fuerte. Es necesario tener cuidado, dado que buscar el texto tal como se escribió. Operadores de existencia. Más igual a especifica palabras que deban aparecer en el resultado. Podemos exigir la presencia de alguna palabra clave en el documento, de tal forma que si no está presente en él no se incluirá en la lista de resultado. Habitualmente se añade al inicio de la palabra clave el signo más, y. No se debe poner ningún espacio entre L y la palabra a buscar. Por ejemplo, más olímpico, baloncesto, fútbol, voleibol, balonmano. Igual a al utilizarlo estamos solicitando la no existencia de la palabra clave en el texto a buscar, de tal forma que si está presente en él no lo incluirá en la lista de resultado. Habitualmente se indica añadiendo el signo menos al inicio de la palabra clave. Por ejemplo, juventud, racismo. Nota, se puede obtener también a través de estos 2 operadores lógicos. Juventud and not racismo. Operadores de exactitud. Se utiliza para encontrar familias de palabras. Si se quiere que la búsqueda localice también aquellos documentos donde las palabras tecleadas aparezcan como partes de otras palabras, se debe seleccionar la opción Substrings en Yahoo o poner el signo asterisco en altavista o dólar en licos después de la palabra a buscar para hacer que se expanda. De esta manera, una búsqueda de educa incluirá también en la respuesta educador y educativo. Esto es ideal si no se sabe cómo escribir la palabra a buscar exactamente. Ejemplo,
Buscar información sobre palabras que comienzan con bio. Se buscará así, bio asterisco. ¿Quién fue el creador de Internet? El padre de Internet, tal como se conoce hoy en día a la web, es el científico de computación británico Tim Berners-Lee. Este hombre nació en Londres en el año 1955 y se graduó en física en el King's College, de la Universidad de Oxford. Entre junio y diciembre de 1980 trabajó en la Organización Europea de Investigación Nuclear, CERN, y propuso la creación de un proyecto basado en el hipertexto que sirviera para compartir información digital entre los investigadores. Gracias a sus conocimientos de sistemas y programación en tiempo real, ideó el sistema de paginación y dominios que hoy en día subyace a la llamada red de redes. Y es que a finales de los años 60 el Ministerio Estadounidense de Defensa había creado la llamada ARPANET, una red descentralizada basada en nodos y capacitada para enviar información a través de diferentes caminos, de forma que un fallo puntual no pudiera estropear su transmisión. Por lo tanto, el concepto de Internet como forma de comunicación digital a distancia entre varios servidores era anterior a la aparición de Berners-Lee, pero fue el científico británico el que ideó el eficaz sistema de dominios, hipertexto y navegación que hoy en día está detrás de la red. Un viaje fugaz en la historia del Internet 1998 a 2015. En 1998 nace Google revolucionando la forma en que las personas encontraban información en línea. Este es formado como parte de un proyecto de doctorado a cargo de Larry Page y Sergey Brin de la Universidad de Stanford. En este año la historia del Internet cambia radicalmente, alcanzó el 1.000.000 de usuarios. En el año 2050 millones de usuarios se ven infectados por el primer virus masivo de la historia, llamado Ilobello. En 2001 crea la mayor enciclopedia colectiva de la red. En 2003 se lanza al mercado Safari, MySapps, LinkedIn, Skype, WordPress y iTunes Store. En el 2004 nacen Gmail, Facebook, Flickr y Vimeo. En el año 2005 Internet llega a los 1.000 millones de usuarios, siendo también este un año importante debido al nacimiento de YouTube. En 2007 iPhone lanza el primer celular con la capacidad de poder conectarse a Internet. En 2008 se lanza Chrome de Google. Entre 2010 y 2012 nacen las redes sociales Instagram y Pinterest. En el 2012 ya había cerca de 2,4 millones de internautas. En el 2014 nace WhatsApp y hasta 2015 cuenta con más de 800 millones de usuarios. Marketingdirecto.com 2013. Conclusión. En total el Internet es una forma de comunicación que está cambiando al mundo. Tiene su pro y su contra como todo en esta vida. Solo hay que estar seguro de qué uso se le dará y quedará satisfecho. Por un lado, en el orden informativo es muy efectivo, aunque la televisión y la radio, que son cosas más comunes aún. Es muy útil en el ámbito educativo, aunque en el comercio se destaca más, cosa que en mi opinión debería ser lo contrario. Una de las mejores ventajas es la de las actualizaciones, permitiéndote mantener tus softwares siempre modernizados y preparados para todo lo nuevo. Y no está de más mencionar el correo electrónico, que gracias a él recibes y mandas tu correspondencia gratis a cualquier parte del mundo y a cualquier hora. Y como no todo puede ser color rosa, están los virus que fácilmente pudieran contagiarte y recibir ataques de hackers, que es algo poco probable pero posible.